Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y chicos, comenzamos el vídeo mandándole un súper saludo a nuestro compi José Andrade. Bienvenido a la familia, tío. Espero que disfrutes del canal, que si tienes cualquier dudita me la dejes por los comentarios o por las redes sociales. Y que disfrutes de este pedazo de vídeo que viene de una idea de uno de vosotros, en este caso de Javier Vives, que me ha escrito y me ha puesto: MiniKaiser, juégate una Legend con la equipación de Ucrania por la paz. Y me ha parecido una idea muy buena. Y en este caso, como ya veis, equipación de Ucrania por aquí, colores ucranianos por aquí, azul y amarillo. Y en este caso, la repesca o la segunda oportunidad de la Legend viene con sorpresita. Tengo que decir que he vuelto a mi alineación donde más cómodo me siento, porque ahora os contaré un poquito lo que me ha ocurrido en la Carnival, ¿vale? Vamos a darle cañita porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Dos cartitas de Kevin de Pass, que no sé, que sé que no es ni un por 9 ni un por 10 como está tocando en la Carnival, pero bueno, son dos cartitas que hacían tiempo que no me tocaban y bueno, hay que aprovechar esto como sea, chicos. La cosa está en que, lo que os estaba comentando, estaba jugando con la 3-5-2, como ya sabéis, la que me dejó Trafalgar. Y chicos, sinceramente, no sé defender con ella, es que no sé defender con ella, no sé qué es lo que me ocurre, pero jugar con tres defensas soy muy malo. El centro del campo está muy bien, de hecho estaba probando a número Dix incluso, y la verdad es que el centro del campo me flipaba, pero en la defensa soy muy malo defendiendo, siempre salgo con uno de los defensas, la defensa mía se queda colgada, son todo problemas, tío, todo problemas, pero bueno, en este caso vamos a volver a nuestra alineación. Vamos a jugar tranquilito, vamos a jugar como nosotros sabemos, que en este caso pues sí que podemos aprovechar esto. Y como veis, los desmarques pues me los sé bastante mejor que lo de la 3-5-2 y vamos a aprovechar. La verdad que esta alineación es como más tranquila, ¿sabes? Te puedes dedicar más a jugar tu tipo de fútbol sin estar tan pendiente de, pues eso. No sé si os ocurre, ¿vale? Pero por ejemplo, en el vídeo anterior que estuvimos probando la alineación de uno de vosotros, sinceramente me dio la impresión de que según te movieras pues hacía una cosa u otra, ¿no? En este caso pues aquí yo sé cómo se mueven, que es lo que comenté en uno de los vídeos para ayudaros un poquito a los que entren de nuevo. Sé cómo se mueven porque llevo muchísimo tiempo jugando con ella y vale que no es una 4-4-2, que es la que suele jugar casi todo el mundo. En este caso estoy jugando con la 4-4-1-1, pero es que la forma en la que se colocan los delanteros me termina de convencer más, siempre y cuando ataque por la parte de la derecha, ¿vale? Por la parte de abajo. Si atacamos por la parte de arriba puede ocurrir lo que me ha ocurrido ahora mismo, ¿vale? Que pues el jugador que tenía que rematar, en este caso que era Lionel, pues no estuviera en su posición. Pero bueno, vamos a ver por aquí, vamos a ver si hace el desmarque Neymar y casi metemos el segundo. Vamos a ver Messi que intenta recuperar, no la recupera, hasta aquí Teddy para de Lyon para Stoyer se va a meter para adentro, cuidado con Stoyer, carga el tiro, ¡pum! Pelotazo de Stoyer, que es una forma inhumana de meter goles. Este tío tiene un cañón, tiene velocidad, tiene todo, chicos, es lo que os comenté, ¿vale? Hay muchos que vosotros aún no lo habéis desbloqueado, pero en cuanto desbloqueéis este jugador es uno que debéis subir con prioridad, ¿vale? Es un jugador que aparece mucho en la Legend, ¿vale? Como premio, también hay que tenerlo claro. También otro consejito, hubo un experimento aquí en el canal en el que yo abría un sobre de categoría 4, ¿vale? Una ultra caja de categoría 4 y una de categoría 5, ¿vale? En la que las de categoría 4 aparecían muchas más cartas épicas que en la categoría 5. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que las cartas que nos ofrecían en la categoría 4 no tenían nada que ver con las de la categoría 5, ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cartitas de Stoyer en categoría 5 sí que aparecen, en categoría 4 no tantas. Así que chicos, otra cosilla para tener en cuenta, ¿vale? Vamos a ver aquí a Saeli, vamos a ver a Saeli, se la va a jugar. El tiro de Saeli que pega en el larguero, más que un tiro ha sido un pase al rival. Cuidado aquí, tenemos 4 defensas. Qué gusto, chavales, qué gusto me da defender con 4 tíos. No ando perdido, tranquilito. Y encima mirar este fútbol total de ataque con el señor Neymar en la cabeza y el señor Messi. Dos jugadores que se están hablando mucho de que Messi es posible que vuelva otra vez al Fútbol Club Barcelona, incluso gratis. A ver, sinceramente, chicos, no lo creo, no sé vosotros lo que pensaréis, pero creo que a Messi no le moló mucho salir de allí de Barcelona.
Barcelona era su casa, era donde se encontraba a gusto, es donde conocía a todo el mundo y no sé. Tampoco estoy siendo mucho el PSG, pero por lo poco que veo y por lo poco que leo, parece que no termina de estar ahí muy a gustico el pobre Messi, ¿no? Pero bueno, la cosa está en que si vuelve a la Liga Española, por mí genial, porque es un jugador que me gustaba ver, a pesar de que estaba en mi rival, como era el Barcelona, pero la verdad es que era un jugador que me gustaba ver, así que si vuelve, chapó. El que tengo más dudas es Neymar, porque Neymar ya está pensando que si se retira en Estados Unidos, que si tal, ya ha salido alguna conversación de allí de alguno de los presidentes de allí de esa liga, en plan que en esa liga no quieren a nadie para retirarse. Pero claro, es que el ejemplo que pusieron fue el de Ibrahimovic, pero es que Ibrahimovic, el tío, da igual la edad que tenga, que donde va sigue metiendo goles, sigue haciendo de todo. Es un crack, tío, es que es un crack. Es una pena que en el juego no lo hayan hecho tan bueno como en la vida real, pero es que Zlatan es una maravilla para el fútbol. Vaya, me he quedado ahí a medias para robar ese balón. Cuidado con Álvarez. Smirnov, volvemos por atrás, volvemos a nuestra banda de origen. Cuidado aquí, porque Neymar se estaba tomando unas caipiriñas ahí abajo. Cuidado, Neymar, un mal torneito te puedes sentar en el banquillo, cuidadito. Cuidado con Messi, no es el más alto del equipo, pero termina metiendo el primer gol de cabeza, chicos. El primer golito de cabeza. Por cierto, se hacen apuestas. ¿Creéis que Cristiano Ronaldo continuará la temporada que viene en el Manchester? ¿O creéis que abandonará Manchester? ¿Y qué equipo puede ser el elegido? A principio de temporada se estuvieron leyendo comentarios. Bueno, al principio de temporada no, miento, porque en este caso no era así. No recuerdo en qué momento de la temporada, pero se estuvieron leyendo noticias en que si se daba la posibilidad de que Mbappé saliera al final al Real Madrid, que bueno, al principio parecía que sí que estaba hecho, pero ahora ya está ahí 50-50, que no se sabe muy bien, que podían fichar el PSG a Cristiano y montar un tridente Cristiano, Messi y Neymar, un tridente que nos hubiese flipado ver literalmente hace unos años. A lo mejor ahora no tanto, por el tema de, no sé, siguen siendo cracks, pero no tienen nada que ver los de hace unos años con los de ahora. Y la verdad sería un pepinazo verlos juntos a los tres, pero esto, el único que puedes hacerlo es Al Khalifa, el presidente del PSG, y no sé yo cómo estará la cosa, pero bueno, vamos a darle cañita por aquí. Este partido la verdad es que no estamos teniendo mucho rival, es lo que os digo, chicos. En este es que me encuentro mucho más cómodo con esta alineación, pero mucho más cómodo, ¿vale? No sé si lo he comentado, ¿vale? Si no, pues estará duplicado en el vídeo. Y es el tema de lo que os estaba comentando de la Carnival, ¿vale? Me estaba jugando la Carnival con la 3-5-2, ¿vale, chicos? Y me jugué el primer partido. Bien. Hemos empezado perdiendo, pero bueno, hemos empezado perdiendo 1-0, hemos remontado bien, la verdad es que bastante tranquilo, sin ningún tipo de problema. Y en el segundo partido, chavales, empezado perdiendo 0-3. He conseguido empatar el partido, ¿vale? Nos hemos puesto 3-3. Hemos llegado al minuto 90, ¿vale? Y el balón lo tenían ellos. Pues bueno, la cosa está en que han dado 2 minutos de prolongación y me han metido en el 97, casi en el 98. Era el típico partido, no tanta rabia como si pierdes una legendaria, ¿no? Pero sí que rabia porque, Dios, que no, es que, te lo juro, me daba una impotencia jugar con esa alineación, porque no era capaz de, cuando un partido se me enrocaba un poquito, no era capaz de sacarlo adelante, tíos. Me costaba muchísimo. Entonces creo que voy a volver a mi alineación normal, ¿vale? A no ser que haga un vídeo para echaros un cable. Y sobre todo explotar esta alineación, porque dentro de poco va a llegar el reto de la racha de victorias. Y la verdad es que no sé si contarán la racha que ya lleves desde el principio, desde que tú has hecho, o que sea un modo de juego en el que tú entres, tengas que jugar partidos desde ese modo y se vaya acumulando la racha, y según la racha que vayas acumulando te vayan dando un premio u otro, ¿vale? Sé que voy a poner un ejemplo y muchos de vosotros diréis, no tengo ni idea de lo que me estás contando, Mini Kaiser, pero por ejemplo en Pokémon había antes un evento que era la Torre Batalla,
y conforme tú ibas ganando combates, ¿vale? Conforme ibas subiendo, pues te daban mejores premios. Yo creo que el tema de la racha de victorias tiene que venir por ahí, ¿vale? O sea, jugar partido tras partido, ¿vale? No creo que sean todos de caminos, te darán la opción de dejar de jugar, porque claro, imagínate una persona que se le dé bien minifútbol, que lleve pues 300 victorias como lleva Berto sin haber perdido, y en este caso tengas que dejar de jugar por lo que sea. Te va a dar mucha rabia el tener que perder, si llevas 10 partidos ganados, pues perder esa racha porque no puedas pararla. Así que imagino que pues tendrás la opción de pararlo y eso, ir acumulando victorias. Lo que no sé si costará puntos, si costará monedas, si costará... No sé, la verdad es que tengo ganitas de que salga. No entiendo el por qué nos pone la mina en los labios y tardan tanto en sacarlo. Pero bueno, veremos qué es lo que depara. Y ojalá esté guapo, porque creo que... no sé, espero que pongan pues eso, equipaciones, por ejemplo, como la que tiene el rival, que son equipaciones que a lo mejor solo han salido pagando, ¿vale? Es una equipación que a mí siempre me ha molado desde que la vimos, y en este caso, joder, Neymar, tío, no puedes empezar perdiendo, tío, que es la final, tío. Aquí me da igual ganar 50-0, pero aquí hay que empezar ganando. Ahora sí, Neymar, ahora sí, te quiero, Neymar, tío, te quiero. Así que, chavales, no sé qué vosotros qué idea tenéis con el tema de las rachas. Si me lo queréis poner por los comentarios y compartimos un poquito o debatimos un poquito, pues no sé, me parece que tiene que ir por ahí los tiros, ¿no? En plan, pues jugarte los partidos y ir aumentando la recompensa. Cuidado, aquí está fallo. Buah, increíble el corte. Me podían haber pitado falta perfectamente, penalti, roja, expulsión, todo, pero no. Y cuidado, Rodríguez, tío, que he jugado ya varios partidos contra ti hoy, tío, y me estás poniendo negro, tío. Me está poniendo negro el señor Rodríguez. Cuidado aquí. Mirad este pase sí que no perdona. Lionel, cómo echaba de menos a Lionel Messi, chavales, no lo imagináis. Cuánto tiempo sin jugar con él, y es que es una maravilla. Velocidad, tiro, desmarque. Tiene todo, tío, es que lo tiene todo. Es una pena que no me toquen cartas de Lionel, tío. Me podrían haber tocado 2 cartas de Lionel, tío, en vez de Kevin De Paz. Pero bueno, vamos a ver. Stoyer pasa para Neymar, y Neymar esta vez no perdona. Esto es lo que yo quería. Una final, bueno, es para mí tranquila, pero para vosotros a lo mejor no tan vistosa, ¿no? Porque claro, si gano de tanto, pues no es lo mismo que ir ajustado. Bueno, cuidado que se puede complicar la cosa. 4-1, mete chicharrito por ahí el señor Neymar. Pero vaya tiro se ha sacado de la manga nuestro compi Stoyer, que la estampa en la cruceta. Primera parte que nos llevamos fácilmente. Vamos a ver si conseguimos pues meter otro, ¿no? Vamos a intentar meter otro, ¿no, chicos? Vamos a ver por aquí, señor Jafari. ¿Cómo corre Jafari? ¿Cómo me gusta? Neymar ahí tomándose un par de caipiriñas ahí en el centro del campo, sin molestarse mucho. Cuidado cuando se pone a correr. Y para el suelo, Neymar, no te pasa nada, tío. Levántate, todo ha estado bien. Cuidado con Stoyer. Hasta luego, se deja todo por el suelo. Increíble Stoyer, mirad esto. Hasta luego. Stoyer dice hasta luego. Cuidado por aquí, buena recuperación de Messi. Es que como echaba de menos esas recuperaciones. Bueno, a ver, tengo que decir que si pusiera a Zulay o pusiera a Dave, también me haría las recuperaciones, porque son jugadores muy veloces, ¿no? Pero en este caso, tío, si es que yo tenía a Magician, al señor Ronaldinho, tío, si es que es muy lento, tío, es que no es muy lento. Me sabe mal decirlo, pero Magician, tío, te quiero. Pero cuando subas un poquito de nivel, amigo, un pelotazo. Cuidado ahí, vaya tiro de The Lion. Vaya tiro de Lion, que no sé qué ha hecho, pero verdaderamente mucho no. Cuidado con Messi carga el disparo. ¡Pum! Chicos, necesito regates en el juego. No sé vosotros, pero necesito regates en el juego. Vamos a ver por aquí. Buen pase para The Lion. Se termina el partido. Mirad a The Lion cómo sube. La vuelve a perder. Increíble. Menos mal que esta vez O'Donnell ha hecho el trabajo bueno. La dejamos por aquí. Buen pase otra vez. Aquí está The Lion. Está viendo a Saeli. The Lion se la va a jugar. ¡Pum! Ramos, patadón. Stoyer. Coge Stoyer. ¡Pum! El palo, tío.
Para otra vez. Y bueno, se ha terminado el partido. Mientras me rascaba la cabeza, ha terminado el partido. Nos hacemos con otra Legend. Esta Legend va a Ucrania, por todas esas víctimas de esta guerra que yo creo que es innecesaria. Ojalá fuera un poquito más grande, pues para poder echar un cable. La verdad es que en estos momentos pues me molaría, pues eso, poder aportar mi granito de arena. Y bueno, chicos, espero sobre todo que hayáis disfrutado al menos del vídeo. Podéis dejar un buen like si no os ha gustado el vídeo, pues simplemente por la causa, ¿vale? Y la verdad, lo único que podemos es intentar, pues eso, distraernos un poquito, disfrutar, pues en este caso, pues de minifútbol o de cualquier otro juego. Intentar desconectar un poquillo de todo lo que está ocurriendo. Máximo apoyo a las personas que están ahí en Ucrania, a todas las víctimas que estéis sufriendo, ya seáis de un lado o del otro. Y nada, chicos, que os quiero un montón. Un abrazo a todos, espero que tengáis un buen fin de semana y que disfrutéis del vídeo como lo he hecho yo. Un abrazo enorme, os quiero a todos y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better